Tardecita Casbensis y nos encontramos con Carmen Miñuela y queremos dialogar sobre Casbas. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Omar, bien. Vamos a contarle a la gente que está escuchando de distintos lugares del distrito y de la provincia de Buenos Aires, incluso algunas personas que van a estar escuchando desde el exterior, de algunos países extranjeros, que Casbas está ubicado en el distrito de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Es una ciudad pequeña, pero Carmen Miñuela conoció un pueblo pequeño. Uh-huh. Contanos un poquito de esa localidad de Casbas, pero vamos a comenzar para ubicar un poquito más a la gente. ¿En qué año comenzaría más o menos a recordar un poco lo que es Casbas? Y bueno, yo te puedo decir, los años los tengo, pero que me acuerdo de Casbas del año 42 más o menos. Sí, tal vez antes, pero bueno, del 42 sí tengo el recuerdo, los lugares, donde chiveábamos en la plaza, o en el Parque Bilbao también. El Parque Bilbao no tanto porque quedaba más lejos, pero la plaza me quedaba enfrente. ¿Cuántas cuadras aproximadamente tendría el Casbas de esa época, del año 1942 aproximadamente? Mirá, yo no te sé. ¿Estaba dividido en dos? ¿Ya estaba el ferrocarril? Hoy sí, el pueblo siempre estuvo dividido en dos a través del cruce de la línea férrea. Y seguramente, pero había muchas quintas, o decir que la parte céntrica estaba constituida por pocas cuadras. Sí, 3-4 cuadras te puedo decir. Claro. Tenía frente de la plaza una tienda, bueno, después estaba Los Vascos, después estaba... ¿Y cómo era la plaza de esa época? Porque una cosa es la plaza que hoy tenemos en Casbas, que es una plaza... Por supuesto, es un orgullo la plaza que tenemos. Un orgullo, sí. Una plaza muy remodelada, sí. Pero en esa época, de algunas entrevistas que yo he realizado, me hablaba de una plaza que todavía no estaba formada, de que había un cerco de alambre, caballos adentro, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Pero fue remodelada, por lo menos desde que yo recuerdo, 3 veces con esta última. Claro. Primero era directamente un potrero, nada más que estaba arbolado. Claro. Después le hicieron canteros que estaban rodeados de unas plantas que se llamaban Buenas Noches, que daban florcitas de todos colores. Justamente, mirá, vez pasada estaba haciendo un relato que lo venía diciendo, no lo he terminado, con respecto a la plaza, cuando un día que escuché que hablaban de la plaza de ahora. Entonces me recuerdo cómo era antes. Y sí, ahí soltaban los caballos, había un viejito que vivía en la esquina, así por la Sarmiento ahora. Sí, del Prado Español más para allá, y tenía un caballo y todas las noches encerraba ahí. Y nosotros nos entreteníamos en correr el caballo hasta que mi mamá nos pescaba y nos traían para adentro. Ustedes fueron y son una familia que siempre ha estado ligado al comercio, ¿no? ¿Ya tenía tu padre comercio aquí en la ciudad de Casbas o trabajaba en eso? Sí, ellos ya tenían comercio. En esa época todavía era socio con mi tío. Y lo que era la barraca en sí estaba allá, donde ahora tiene este chico de Illesca, el galpón de la extracción de miel, ¿viste? Ah, sí. Allí nací yo. Ah, mira. Allí nací yo. Sí. No sé ahora. ¿Puedes decir que el primer comercio que tuvo tu familia fue una barraca? La barraca tenían en principio, sí. Que se trabajaba muchísimo en esa época porque se trabajaba mucho el cuero, se vendía mucho el cuero. Claro, porque había mucha más mortandad de hacienda que ahora. Claro. Ahora la hacienda está muy cuidada. Antes, aparte hubo una época, me acuerdo, de mucho carbunclo, murió mucha hacienda de eso, de carbunclo. Claro. Y bueno, ellos tenían la barraca allá. ¿Había más barracas? ¿O era la única que existía en ese momento acá? En aquel momento sí, era eso. Después ya estuvo Núñez, claro. Albino Núñez, que también tenía barracas. Pero también había fábricas de queso en esa época, cosa que ahora no ha quedado. Todavía Mejor no. dicho, hay una fábrica de queso que está en un campo, sí. Pero en ese momento, ahí o después, seguramente se instaló una fábrica de queso a pocos metros. Sí, de ahí de la quinta donde estábamos nosotros,
no sé si alcanzó a terminar la quinta o era una parte donde había hecho Bullman su fábrica de queso. Claro. Sí, Claro. sí. Sí. Eso estaba en aquellos años. Y vendían mucho, trabajaban mucho. Sí, Trabajaban sí. toda la familia. Claro. Porque ellos se vinieron del campo, donde estaban de tamberos, en una de esas fracciones que era de los Subillaga en aquellos años. Ah, mira. Sí. Y bueno, después Que se vinieron Subillaga al lo que pueblo. hacía desde Garrera justamente alquilar parcela de campo a chacareros. Y ellos tenían alquilado frente al Huayco. La entrada que va en la calle de Casey a Sí. Garré, ahí tenían ellos el campo. Mira vos. Y le buscaron la vuelta a través de la instalación de una fábrica de queso. Sí. Trabajaban toda la familia ahí. Qué bueno. Sí. ¿Y qué otra actividad? O sea, estaba muy relacionado. Continuamos el comercio en con Tardecita ahora. Cardense, segunda parte de la entrevista que le estamos realizando a Carmen Viñuela y relacionado con la ciudad de Casbas y su recuerdo de su infancia, a qué escuela concurrió. ¿A qué escuela ibas, Carmen Viñuela? A la escuela 4. Escuela 4. Todos los años, sí. Juan Bautista Alberdi. ¿Qué recuerdo tenés de esa época de estudiante? Lindos recuerdos. No era sobresaliente, pero era una regular. Bueno, era belleza como todos los chicos de aquella época, por supuesto. Y claro, era natural, ¿no? ¿Y qué tipo de alumbrado tenía la ciudad de Casbas? Y bueno, el alumbrado que tenía era 110. 110. Sí. Era la corriente que me proveía Perfecto Rodríguez, el padre, a ver, el suegro de la Eve Toreta, digamos. Sí. Bueno, y unos días andaba, pero en realidad, para hacer los años y los pocos recursos, bastante bien. Lo único que a las 12 de la noche se cortaba la luna. A las 12 de la noche se terminaba la luz. Para nadie. Eso ocurrió, te aclaro que cuando yo me casé también, a las 12 de la noche no hubo más corriente. Sí. Este pueblo tenía, la mayoría de las calles eran bastante arenosas, ¿no? Sí, terriblemente arenosas. Porque ahora uno transita por la ciudad y la mayoría de las calles están asfaltadas. Sí. Pero lo que te cuenta la mayoría de la gente que había mucha arena. Sí, frente a la iglesia, por ejemplo, era raro que no se quedara alguno encajado en la arena. Qué cosa, ¿no? De pronto estar en el pueblo y ver que andan 3 o 4 tirando de un coche, encajado y el otro. Sí. La esquina esa donde está ahora la farmacia Treco, eso era un arenal terrible. Y por ahí cuando salían de la iglesia llamaban a alguno que le venía a empujar porque se quedaban con los autos, terrible. Hasta que después, bueno, debe haber sido por la época que remodelaron la plaza, que ya le hicieron los canteros, aquellos canteros famosos que había, que te cuento, con las buenas noches alrededor. Después le hicieron unos cordones de cemento que lo habían marcado así como que se usaba en esa época, parecían todos ladrillitos puestos, pero no, era todo un solo cordón. Y creo que después hubo una etapa donde se fue tratando de quitar un poco la arena y asentarla, compactar las calles, ¿no? A compactarlas. Vino alguien inteligente que compactó las calles. Claro. Y resulta que, ¿qué pasó? Habrán tomado el nivel que corresponde, no me cabe duda que lo habrán estudiado, pero quedaron todas las casas bajo de la calle. Ah, mira. Sí, ahí en la esquina. O decir que cuando llovía, automáticamente el agua entraba dentro de las casas. Eso te iba a comentar. Claro. Un día llovieron a la tarde, recuerdo, tardecita, 70 milímetros. En mi casa había 40 centímetros de agua. Claro. Por nosotros, ya en ese tiempo, o sea, en el año 41, 42, vinimos para la escuela, la casa acá donde está ahora Manolo Moralejo. Y acá ya no es esa la casa, pero es el lugar. ¿Y ya acá instalaron otro tipo de negocio? Sí, en principio se siguió con la barraca y después se fueron incorporando. Fue cuando se puso la distribuidora de almacén y papas y toda esa historia, ¿viste? Claro, porque después ustedes tuvieron una distribuidora mayorista y comenzaron a distribuir con camiones que incluso viajaban a distintas
localidades. Distintas localidades, correcto, sí, sí, sí. Como Viñuela y compañía. Sí, ya ahí, sí, todo eso se hizo cuando ya era Viñuela y compañía. Claro. Antes era... Y que ahora vos tío, seguís teniendo un comercio, Renacer, que justamente tenés una amplia cantidad de cosas para ofrecerle a la gente. Sí, sí, pero por supuesto, al estar sola tuve que cambiar los rubros, Claro. porque ya no es lo mismo. Y hoy la gente puede encontrar regalería, puede Sí, encontrar sí. artículos de pesca. Sí, todo y- aquello que yo lo pueda atender, digamos. Y Claro. bueno, otro tipo de negocio. El vino sí, continué con los vinos sí, porque eso es otra historia, ya no es tan Claro. pesado, ya lo puede Exacto, manejar sí, sí, sí. una mujer tranquilamente, una caja Y que de tenés vino. una amplia bodega de vino de Un selección. orgullo de la Sí. bodega. Sí, Vinos que no están en muchas partes, te creas que es la bodega que yo tengo acá. No solamente vinos, sino bebidas en general. exacto. Licores y esas Licores y todo. Y tengo también, por ejemplo, que es lo que quise hacer en un momento, pero no conseguí. Quería tener de todos los países de América las bebidas típicas, Ah, qué pero bueno. no las conseguí. O sea, no tengo más que México, por ejemplo, tengo Chile, y Paraguay, y bueno, ese tipo de cosas. Pero Claro. mi idea era hacer todo lo que era América. Mirá qué bueno, ¿no? Porque Una botella de cada uno. claro, sí, 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 Sí. sí, sí. Porque además también nosotros tenemos mucha gente viviendo de otros países y trabajando acá. Aparte somos americanos, Claro, que nunca le damos importancia a eso. Yo no sé si yo vivo contra el viento o qué es lo que pasa, pero noto que la gente no le interesa. Es como que estamos acá porque, bueno, porque nos conviene, porque nos agarró acá el día. claro. Pero y lo mismo te pasa con el pueblo. Sí, 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 sí. No es solamente el orgullo del pueblo, qué lindo, porque todos te dicen qué lindo el pueblo. Es tu raíz. Claro, claro. A mí, por ejemplo, estuve en varios lugares viviendo y hoy por hoy a lo mejor me convenía estar en otro lugar. Pero quizás eso también le sucede a uno cuando se va del pueblo y de pronto está viviendo en otro lado y empieza a extrañar Sí. su tierra, ¿no? Y lo empieza a mm. valorar más también. Lo valoro más también, sí, sí. Es cierto, ¿no? Sí, a mí por trabajo he estado en varias partes, varios lugares. ¿Qué cosa te ha sorprendido más de los cambios en Casbas o te ha gustado o te ha llamado la atención? ¿Los cambios en qué sentido? La evolución del pueblo, el crecimiento. ¿Vos crees que ha crecido armónicamente el pueblo, que es un pueblo bastante bien organizado, que es un pueblo lindo, bello? Lindo sí. Yo diría que Caspa se agrandó, no sé si creció, Claro. porque hay que ver cómo Sí, el interpreta uno. crecimiento estaría relacionado. Demográfico sí. Claro. Pero económicamente no nos hemos expandido lo suficiente, no hay suficiente cantidad de empresas por ahí o fábricas como para decir esto es pujante. Exacto, exacto. No hay inversión privada Claro. y no hay inversión relacionada a lo que tenemos en la zona. Yo Pues sí, siempre para digo así. reelaborar la materia prima. Sí, señor. Y yo siempre he estado con eso y pensarán que yo vivo contra el viento. A lo mejor vivo contra el viento, no te digo Sí, que sí. no. Pero la inversión toda es pública y todo va a parar siempre a lo mismo. Claro. Y la gente, el particular, no tiene esa ambición de decir, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, un aute. Yo pongo el dinero. Y lo primero que cuando hemos conversado con alguien que tiene el dinero, pero después te tenés que hacer cargo. ¿Y quién maneja todos los empleados? Bueno, Claro. querido, ponelo, uno pone la plata, el otro, o sea, uno hace la inversión, el otro se Sí, ocupa sí, de sí, hacer sí, el, sí, tra- sí, hacer sí, el sí. trabajo y hacerlo cumplir. Exactamente. Yo creo que no es tan difícil, no sé a qué tienen miedo. Claro. Y por algo ha permanecido tantos años la fábrica de camisas relacionado con tanta fuente de trabajo Sí. para Casbah, ¿no? Sí, sí, acá tenés, por ejemplo, la industria del cuero tendría que andar perfecto. Claro. También La bueno, industria de la harina, de elaborar los granos, nada. claro. Lo único bueno que tenemos algunas elaboradoras de productos relacionados con chacinería y esas cuestiones. Es lo sí. único. Fábrica. Sí, las fábricas de chacinado es lo Claro. único. Sí, sí, sí. Y ahí están con su capital propio como pueden, y alguna fabriquita de queso que está luchando con poca plata,
o con mucho crédito, qué sé yo, no sé cómo están, pero no se expande el pueblo, no hay ambición